Bienvenidos a Venganza Perfecta. Es maravilloso tenerlos aquí. Hoy, estamos verdaderamente agradecidos por su continuo apoyo. Díganos, ¿desde qué parte del mundo nos sintonizan? ¿Una gran ciudad? ¿Un pequeño pueblo? Nos encantaría saberlo. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada de la perfección. Las copas de cristal tintineaban mientras los camareros se abrían paso entre grupos de invitados bien vestidos en la finca Willis. Lester Willis estaba de pie cerca de la entrada, saludando a cada recién llegado con un encanto practicado. Sus ojos oscuros no se perdían nada, catalogando cada interacción mientras mantenía una expresión de genuina calidez. Señor y señora Peterson, gracias por venir. Estrechó las manos de la pareja de ancianos. Madre y padre estarán encantados de verlos. Patricia Bryant, su hermana, se acercó por detrás. ¿Todavía no hay señales de Celeste? Ya llegará, respondió Lester, su voz sin rastro de preocupación. No se perdería esto. Como si fueran invocadas por su conversación, las puertas principales se abrieron de nuevo. Celeste Willis entró, su vestido de diseñador haciendo una declaración que gritaba éxito. Detrás de ella, Clinton Walker la seguía demasiado de cerca, su mano deteniéndose en la parte baja de su espalda un momento más de lo debido. La mandíbula de Lester se tensó imperceptiblemente. Cariño, llamó, avanzando para besar la mejilla de su esposa. Empezaba a preocuparme. El tráfico era horrible, dijo Celeste con desdén. Clinton se ofreció a traerme cuando mi coche no arrancó. ¡Qué afortunado! Lester se volvió hacia Clinton, extendiendo la mano. Gracias por garantizar la llegada segura de mi esposa. El apretón de Clinton fue firme, desafiante. Cualquier cosa por mi mejor asociada. La firma se desmoronaría sin ella. Ciertamente. La sonrisa de Lester permaneció fija mientras los guiaba hacia el salón principal. Padre ha estado preguntando por ti, Celeste. ¿Vamos? El gran salón bullía de conversación y risas. Norman, el padre de Lester, dominaba una esquina, deleitando a los invitados con historias militares, su rostro curtido iluminado al verlos acercarse. Ahí está mi nuera. La voz estruendosa de Norman resonó por la habitación. Finalmente decidiste honrarnos con tu presencia. La risa de Celeste tenía un filo agudo. Lo siento, Norman. Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir. Los invitados de alrededor se movieron incómodos. La expresión de Norman se ensombreció, pero Lester intervino con suavidad. Madre te está buscando, padre. Algo sobre el brindis con champán. Mientras Norman se alejaba, Clinton se inclinó más cerca de Celeste. Deberíamos revisar el informe Maxwell antes del lunes. Siempre trabajando, comentó Lester. Seguramente los negocios pueden esperar una noche. Por eso nunca entenderás nuestro mundo, querido. La voz de Celeste goteaba con descendencia. Algunos de nosotros tenemos ambiciones más allá de hacer de anfitrión. La mano de Patricia se aferró a su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero Lester simplemente arqueó una ceja. ¿Quieres apostar? La simple pregunta tenía un peso que hizo que Celeste se detuviera. Algo en su tono activó una campana de advertencia que rápidamente descartó. Durante la cena, el patrón continuó. Celeste alternaba entre ignorar a Lester y lanzarle indirectas sutiles sobre sus elecciones de carrera. Clinton fomentaba su comportamiento con sonrisas de complicidad y risas silenciosas. ¿Recuerdan cuando Lester pensó que sería socio en Stanford Andreel? La voz de Celeste se escuchó por toda la mesa. Menos mal que se dio cuenta de que el derecho corporativo estaba más allá de sus capacidades. Algunos preferimos construir en lugar de destruir, respondió Lester suavemente, cortando su filete. ¿A eso llamas tu pequeño negocio de consultoría? Intervino Clinton. ¿Construir? Todo el mundo necesita un pasatiempo, añadió Celeste con una risa. La señora Chun, sentada cerca, observaba el intercambio con los ojos entrecerrados. Había vivido al lado de la familia Willis durante 15 años y nunca había visto a Lester tan tranquilo ante tal falta de respeto. Después de la cena, los invitados se dispersaron por la casa. Lester se disculpó y se retiró a su estudio, cerrando la puerta con deliberado cuidado. Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. «Es la hora», dijo cuando la línea se conectó. «Sí, todo lo que discutimos. Empieza con la vigilancia electrónica, luego pasa a la fase 2. Hizo una pausa, escuchando. Sin errores. Quiero todo documentado». En el dormitorio principal, Celeste estaba de pie frente al espejo, quitándose las joyas. Los diamantes captaban la luz, recordándole su éxito.
Se lo había ganado, la carrera, el estatus, la libertad de perseguir lo que quería. Está siendo cruel con él, dijo Clinton desde la puerta. Necesita entender que lo he superado. Se encogió de hombros Celeste. Además, ¿qué puede hacer? Es demasiado correcto, demasiado preocupado por las apariencias para montar una escena. Clinton se movió detrás de ella, deslizando las manos alrededor de su cintura. ¿Estás segura de eso? Por favor, se giró para mirarlo. Conozco a mi marido. Aceptará cualquier acuerdo que le ofrezcamos solo para evitar la vergüenza. Mientras tanto, Patricia arrinconó a Lester en el pasillo. ¿Qué está pasando? Nunca te he visto soportar ese tipo de abuso sin reaccionar. Estás asumiendo que no estoy reaccionando. Lester se arregló los puños. A veces, la mejor respuesta es esperar. ¿Esperar a qué? Su sonrisa no tenía calidez. A que caben sus propias tumbas. La fiesta terminó cerca de la medianoche. Mientras los invitados se marchaban, la señora Chun se quedó, observando a Celeste despedirse de Clinton a través de la ventanilla de su coche. Señor Willis, llamó suavemente. Debería saber que no es solo esta noche. Ha habido visitas, tarde en la noche, cuando usted no está. Gracias, señora Chun. La voz de Lester permaneció agradable. ¿Le importaría llevar un registro de las fechas y horas para mis archivos? A la mañana siguiente, Lester se sentó en su oficina en casa, creando una nueva carpeta digital etiquetada como seguro. En ella metió fotos de las cámaras de seguridad que había instalado meses atrás, capturas de pantalla de correos electrónicos, extractos bancarios y datos de seguimiento GPS del coche de Celeste. Apareció una nueva notificación de correo electrónico, las primeras semillas de su plan echando raíces. Había creado un rastro convincente que sugería que Clinton estaba preparando a la colega más joven de Celeste, Laura, para su puesto. Ahora, solo tenía que asegurarse de que Celeste lo descubriera accidentalmente. Que comiencen los juegos, murmuró, pulsando enviar en una pista anónima al correo electrónico personal de Celeste. Las piezas estaban en movimiento. Lester se reclinó, contemplando sus próximos movimientos. Había construido su reputación de ser razonable, controlado, correcto. Nadie, ni siquiera Celeste, sospechaba la crueldad que yacía bajo esa fachada cuidadosamente mantenida. Ya aprenderían. Capítulo 2. La verdad que se desvela. Celeste Willis irrumpió por los pasillos del bufete de abogados, sus tacones golpeando el mármol con una precisión de staccato. Los asociados juniors se apresuraron a apartarse de su camino, reconociendo las señales de una destrucción inminente. Cerró la puerta de su oficina de un portazo, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la placa con su nombre. Celeste Willis, socia senior. Laura, ladró por el intercomunicador. A mi oficina. Ahora. Laura Wilcox apareció momentos después, tableta en mano. Sí, señora Willis. Explica esto. Celeste le mostró su teléfono, mostrando el correo electrónico anónimo. ¿Por qué está Clinton revisando tus expedientes? Me pidió ver la documentación de la fusión Harrison. La confusión de Laura parecía genuina. Dijo que era un procedimiento estándar. ¿Procedimiento estándar? La risa de Celeste no tenía humor. ¿Desde cuando el socio director revisa personalmente el trabajo de un asociado? Suponía que lo sabías. Fuera, la voz de Celeste podría haber congelado una llama. Y Laura, si descubro que estás jugando, tu carrera no sobrevivirá a la semana. Mientras Laura huía, Clinton Walker observaba desde su oficina de la esquina, sus labios curvados en una sonrisa de diversión mientras veía el comportamiento cada vez más errático de Celeste. Lo estaba haciendo casi demasiado fácil. Al otro lado de la ciudad, Lester se sentó frente a Matt Aldrich en una sala privada del Metropolitan Club. El investigador privado deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. Tenías razón, dijo Matt. Clinton tiene un problema de juego. Partidas de póker clandestinas, apuestas deportivas, de todo. Está metido hasta el cuello con gente peligrosa. Lester abrió la carpeta, escaneando el contenido. ¿Hasta qué punto? 7 cifras. El tipo de deuda que vuelve desesperados a los hombres. Perfecto. Lester extrajo varias fotos que mostraban a Clinton entrando en varios establecimientos. ¿Y el otro asunto? Matt sacó una segunda carpeta. El horario de tu esposa es interesante. No solo se reúne con Clinton en el apartamento. Hay otros. Documéntalo todo. La voz de Lester permaneció firme. Quiero horas, fechas, lugares. Pero, más importante, quiero que te asegures de que ciertas personas los vean juntos. Crea oportunidades para que cometan errores. Esto es más que solo reunir pruebas, ¿verdad?
Matt estudió a su cliente cuidadosamente. Los estás tendiendo una trampa. Las pruebas son pasivas. Prefiero un enfoque más activo. Esa noche, Lester asistió a una gala de caridad solo. Celeste había enviado un mensaje de texto con alguna excusa sobre el trabajo, sin saber que él ya había visto su coche en la Mason con Clinton. ¿Volando solo esta noche? Julian Stafford se acercó, copa de champán en mano. El empresario tecnológico había sido presentado por Patricia meses atrás. Apparemment. Lester aceptó una copa. ¿Cómo va el proyecto? Julian sonrió. La infraestructura de Nexa está lista. ¿Pero estás seguro de esto? Una vez que lo lancemos, no hay vuelta atrás. Ese es precisamente el punto. Lester sorbió su champán. ¿Está todo en su sitio para la demostración? Listo cuando des la orden. Aunque todavía no entiendo por qué quieres que parezca una startup tecnológica cuando. La percepción lo es todo, interrumpió Lester suavemente. La gente ve lo que espera ver. Ahora mismo, esperan que sea el marido agraviado, demasiado correcto para luchar. Dejemos que sigan pensando eso. Al otro lado de la ciudad, Celeste estaba sentada frente a Clinton en un comedor privado, sin saber que los estaban fotografiando a través de la ventana. Pareces distraída, notó Clinton, sirviendo más vino. Algo no va bien con Lester, frunció el ceño Celeste. Está demasiado tranquilo. Y ahora este asunto de empezar una empresa. Eres paranoica. Clinton le tomó la mano. Es exactamente lo que siempre has sido, predecible, aburrido, seguro. Por eso estás conmigo, ¿recuerdas? Quizás, pero no podía quitarse la sensación de que se le escapaba algo importante. Más tarde esa noche, Lester convocó una reunión familiar en su estudio. Patricia, Norman y su madre, Deb, se sentaron a escuchar mientras él exponía sus descubrimientos. Esa, espetó Patricia cuando terminó. La destruiré yo misma. No. La orden de Lester restalló como un látigo. Esto debe manejarse con cuidado, legalmente. He pasado meses construyendo este plan y no permitiré que las emociones de nadie lo descarrile. Norman se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitas de nosotros, hijo? Apoyo, discreción y quizás algo de respaldo financiero para Nexera. No es realmente una empresa de tecnología, ¿verdad? Preguntó Deb en voz baja. La sonrisa de Lester era fría. Es lo que necesites ser para lograr mis objetivos. A la mañana siguiente, Celeste se reunió con su abogado, discutiendo posibles estrategias de divorcio. Se sentía segura, empoderada. Después de todo, ¿qué podía hacer realmente Lester? Su teléfono vibró, otro correo electrónico anónimo. Este contenía fotos de Laura saliendo de la oficina de Clinton tarde en la noche, con aspecto desaliñado. Las manos de Celeste temblaron mientras marcaba el número de Clinton. Tenemos que hablar, siseó cuando respondió. Ahora. Estoy ocupado, respondió él con desdén. En Cargate tú misma. La línea se cortó, dejando a Celeste mirando su teléfono con incredulidad. Por primera vez, la duda se instaló en su mente. Mientras tanto, Lester recibió la confirmación de que su operación de vigilancia se había expandido. El segundo apartamento que Celeste y Clinton usaban para sus reuniones ahora estaba completamente intervenido con micrófonos. Cada conversación, cada traición, grabada y archivada. Señor, interrumpió su asistente. La señora Chun está aquí. Dice que es importante. La señora Chun entró apresuradamente, agarrando su bolso. Señor Willis, anoche, hubo otros. No solo el señor Walker. Hombres diferentes, coches caros. Tomé fotos. Lester aceptó el sobre que ella le ofreció. Ha sido de gran ayuda, señora Chun. Confío en que seguirá siendo discreta. Por supuesto. Ella vaciló. Señor Willis, tenga cuidado. Los hombres que vi no parecían abogados. Después de que ella se fue, Lester examinó las fotos. Su expresión se endureció al reconocer a uno de los usureros de Clinton entrando en el edificio. Cogió su teléfono. Matt, investiga esas deudas de juego. Quiero saber exactamente a quién le debe Clinton y cuán desesperados están por cobrar. Es hora de aplicar algo de presión. Las piezas de su plan encajaban, más rápido de lo esperado. Pronto, revelaría cuánto daño podía hacer un hombre correcto cuando se le llevaba al límite. En el cajón de su escritorio, un marco de plata sostenía una foto del día de su boda. La sacó, estudiando el rostro sonriente de Celeste. Qué actriz tan convincente, tenía que admitirlo. Pero había cometido un error crucial, lo había subestimado. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. La oficina de la esquina de Ernest Sullivan dominaba el horizonte de la ciudad,
sus muebles de caoba reflejando 40 años de excelencia legal. El veterano abogado estudió los documentos esparcidos por su escritorio, luego miró a Lester con un nuevo respeto. Esto es minucioso, admitió Ernest. Más que minucioso, es magistral. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Desde la primera vez que los pillé juntos, respondió Lester. 6 meses, más o menos. ¿Y ella no tiene ni idea? Celeste cree que soy demasiado correcto para jugar sucio. La sonrisa de Lester no llegó a sus ojos. Una idea errónea que he cultivado cuidadosamente. Ernest revolvió más papeles. La vigilancia es legal, eres dueño de las propiedades. La documentación financiera está limpia. Pero esta guerra psicológica que estás planeando es brutal, Lester. Se merecen lo brutal. No estoy discutiendo eso. Ernest se reclinó. Te estoy advirtiendo. Una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. ¿Estás preparado para las consecuencias? Estoy preparado para cualquier cosa. Lester se levantó, arreglándose el traje. Solo asegúrate de que nuestra base legal sea sólida. Quiero que sean destruidos, no martirizados. Al otro lado de la ciudad, Julian trabajaba en una habitación segura, rodeado de monitores. Líneas de código se desplazaban por las pantallas mientras implementaba las últimas instrucciones de Lester. El software de seguimiento está activo, informó cuando Lester llegó. Cada correo electrónico, mensaje de texto, llamada telefónica, lo estamos viendo todo. Muéstrame. Julian mostró una serie de comunicaciones entre Celeste y Clinton. Sus mensajes recientes mostraban una paranoia creciente. Saben que algo va mal, comentó Julian, pero no pueden averiguar qué es. Bien. Lester estudió los intercambios. Initial Off Phase 2. Das la información sobre el ascenso de Laura. Haz que parezca una filtración accidental de recursos humanos. ¿Realmente crees que Celeste saboteará el trabajo de Laura? Sé que lo hará. La gente muestra su verdadera naturaleza cuando tiene miedo. Al día siguiente, el caos estalló en el bufete de abogados. Laura descubrió que sus expedientes habían sido alterados, faltando documentos críticos. El momento no podría haber sido peor. La reunión con el cliente era en 1 hora. «Esto es tu culpa», le gritó Celeste a su asistente. «Tú tenías acceso a estos archivos». «Señora Willis, lo juro, yo no». «Limpia tu escritorio». «Estás despedida». Clinton observaba desde la puerta mientras Laura se iba llorando. Su teléfono vibró. Un mensaje de su corredor de apuestas. El plazo para el pago de su deuda se había adelantado. «Tenemos que hablar». Le envió un mensaje de texto urgente a Celeste. «Mi oficina». Ahora. Cuando ella llegó, él cerró la puerta firmemente detrás de ella. «Eso fue torpe», siseó. «Despedir a su asistente en público. ¿Estás tratando de llamar la atención?» «Se lo merecía», espetó Celeste. «Alguien ha estado manipulando nuestros archivos, y ella. No tienes pruebas». Clinton se pasó una mano por el pelo. «Y ahora tenemos a una ex empleada descontenta que podría empezar a hablar». «¿Qué hable? ¿Qué podría saber?» «Ese no es el punto». Clinton revisó su teléfono de nuevo, haciendo una mueca. «Las cosas se están complicando. Mi situación financiera se está volviendo urgente». «¿Qué situación financiera?» Los ojos de Celeste se entrecerraron. Antes de que pudiera responder, los teléfonos de ambos sonaron simultáneamente. Correos electrónicos anónimos que contenían informes detallados sobre prácticas cuestionables en la firma. Los mismos informes acababan de llegar a las bandejas de entrada de varios medios de comunicación prominentes. Mientras tanto, en su oficina en casa, Lester revisaba las imágenes de vigilancia de su apartamento secreto. Las cámaras habían capturado más que solo su aventura. Habían grabado múltiples reuniones con usureros, discusiones sobre casos manipulados, pruebas de cada acto criminal que pensaban que estaba oculto. «Señor Willis», interrumpió su asistente, «los medios han empezado a llamar. ¿Quieren comentarios sobre las acusaciones contra la firma Clinton Walker?» «Sin comentarios por el momento», respondió Lester suavemente, «pero asegúrate de que Patricia sepa que espere a los reporteros en su casa. Ella sabe qué decir». Patricia ya había comenzado su parte del plan, compartiendo cuidadosamente preocupaciones sobre el comportamiento reciente de Celeste con amigos comunes. Los susurros se extendieron por su círculo social, sutiles al principio, luego cada vez más fuertes. Esa noche, Lester invitó a Ernest a revisar su progreso. «La atención de los medios es un momento perfecto», señaló Ernest, examinando las últimas noticias. «Les presiona justo cuando vencen las deudas de juego de Clinton». Hablando de eso, Lester mostró un documento en su portátil.
Hice que Julian rastreara las transacciones recientes de Clinton. Ha estado pidiendo prestado a un usurero para pagar a otro. Juego peligroso. Uno que está a punto de perder. La expresión de Lester permaneció neutral. He dispuesto que su acreedor principal reclame la deuda antes de tiempo. El momento coincidirá con nuestro próximo movimiento. Como si fuera una señal, su teléfono se iluminó con un mensaje de la señora Chun. Señor Willis, hay una discusión al lado. Muy fuerte. ¿Debería llamar a alguien? Lester revisó su feed de vigilancia. Celeste y Clinton estaban, en efecto, discutiendo. Sus voces se oían a través de las paredes del apartamento. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? La voz de Celeste se quebró de furia. ¿Apostar con usureros? No te hagas la superiora, gruñó Clinton. ¿De dónde crees que salió el dinero para tu vestuario de diseñador? No todos eran bonos legítimos. Me prometiste. Te prometí éxito, poder. ¿Realmente te importaba cómo lo conseguía? Su discusión continuó, cada acusación capturada perfectamente por los dispositivos de grabación de Lester. Él sonrió levemente, volviéndose hacia Ernest. Y eso, consejero, es lo que llamamos una admisión de culpabilidad. Más tarde esa noche, Lester revisó sus próximos pasos. La base estaba sentada, vigilancia en su lugar, pruebas recopiladas, testigos preparados. Ahora venía la verdadera guerra psicológica. Abrió su portátil y comenzó a escribir. Estimados clients de Walker & Associates. La carta, que exponía lo suficiente de las fechorías de Clinton como para suscitar serias preocupaciones, llegaría a miles de bandejas de entrada por la mañana. En su dormitorio, Celeste caminaba nerviosamente, su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos cancelando planes, colegas haciendo preguntas incómodas sobre los informes de los medios. Miró el lado de la cama de Lester, todavía perfectamente hecho. Se había mudado a la habitación de invitados semanas atrás, citando llamadas de trabajo tardías. Se había sentido aliviada entonces, viéndolo como una señal de su aceptación pasiva. Ahora, se preguntaba si había malinterpretado todo sobre su marido. El capítulo se cerró con nubes de tormenta acumulándose, tanto literales como metafóricas. El plan cuidadosamente orquestado de Lester estaba entrando en su fase final, mientras que Celeste y Clinton seguían sin ser conscientes de cuán completamente habían sido superados. En su estudio, Lester alzó una copa hacia la foto de la boda que había puesto boca abajo en su escritorio. Por subestimarme, querida, murmuró. Tu último error. Capítulo 4. Los primeros golpes. Candelabros de cristal brillaban sobre la élite reunida en la gala de Nexa. Lester Willis estaba en la entrada del gran salón de baile del Hotel Riverside, saludando a lo más selecto de Silicon Valley con una facilidad practicada. Su traje oscuro, hecho a medida, proyectaba poder y éxito. Señor Xiao, bienvenido, le estrechó la mano al capitalista de riesgo. Creo que conoce a Clinton Walker. Clinton se adelantó, su confianza habitual ligeramente forzada. James, qué bueno ver. Interesante asociación la que tienen entre manos, comentó Xiao. Tecnología y derecho, una combinación inusual. El futuro es todo sobre innovación, respondió Lester suavemente. ¿No estarías de acuerdo, Clinton? Antes de que Clinton pudiera responder, Celeste apareció a su lado, su vestido de diseñador incapaz de ocultar del todo la tensión en sus hombros. Cariño, se dirigió a Lester con falsa calidez. El reportero del Times está preguntando sobre el anuncio de la asociación. Momento perfecto. Lester señaló el escenario. ¿Vamos? El salón de baile zumbaba de expectación mientras Lester subía al podio. Los flashes de las cámaras estallaban mientras los reporteros preparaban sus cuadernos. Clinton y Celeste estaban cerca del frente, ambos con sonrisas practicadas que enmascaraban su creciente inquietud. Damas y caballeros, comenzó Lester, su voz imponiendo atención. Esta noche marca el comienzo de una asociación revolucionaria. La tecnología de vanguardia de Nexa, combinada con la experiencia legal de Walker & Associates, transformará la forma en que manejamos los datos sensibles. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Clinton se movió incómodo. Para demostrarlo, hemos preparado una presentación en vivo de las capacidades de Nexa en análisis de datos y reconocimiento de patrones. Julian se adelantó, tableta en mano. Las grandes pantallas detrás del escenario parpadearon y cobraron vida. Nuestro sistema procesa miles de puntos de datos simultáneamente, continuó Lester, encontrando conexiones que otros podrían pasar por alto. Por ejemplo, las pantallas se llenaron de registros financieros.
El rostro de Clinton perdió todo color al reconocer su propio historial de transacciones, apuestas ilegales, pagos a usureros, todo meticulosamente documentado. Pero eso era solo el principio. A continuación, aparecieron imágenes de seguridad, Clinton y Celeste entrando en su apartamento secreto, seguidas de marcas de tiempo y fechas. Luego vinieron intercambios de correos electrónicos, registros telefónicos y transferencias bancarias que pintaban un cuadro claro de corrupción e infidelidad. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los reporteros tomaban notas furiosamente mientras los fotógrafos capturaban las reacciones de Clinton y Celeste. Como pueden ver, la voz de Lester permaneció firme. Nuestro sistema es bastante minucioso. Las puertas se abrieron de golpe. 3 hombres con trajes caros entraron, los usureros de Clinton, justo a tiempo. Walker, gritó el líder. Se acabó el tiempo. ¿Dónde está nuestro dinero? La seguridad se movió para interceptarlos, pero Lester levantó una mano. Déjenlos hablar. Esto es, después de todo, una demostración de transparencia. Clinton retrocedió. El sudor perlaba su frente. Esto no es lo que piensan. $2 millones, anunció el usurero a la multitud atónita. Eso es lo que nos debe su socio director, más los intereses. Celeste se encaró con Clinton. ¿2 millones? Dijiste que era la mitad. Las cámaras seguían parpadeando mientras la escena se convertía en un caos. Los reporteros gritaban preguntas mientras los invitados susurraban y señalaban. A través de todo, Lester mantuvo su posición en el podio, observando la destrucción que había orquestado. Señor Willis, gritó un reportero, ¿sabía usted del romance de su esposa con el señor Walker? Lo sé todo, respondió Lester con calma. Eso es lo que hace Nexa. Descubre la verdad. Entre el público, Wilma Everett, la madre de Celeste, se abrió paso hacia su hija. ¿Cómo pudiste? Cecilio, agarrando el brazo de Celeste. Tu padre y yo te criamos mejor que esto. Madre, por favor. Celeste intentó zafarse. No me llames madre. Has traído la vergüenza a toda nuestra familia. La seguridad finalmente escoltó a los usureros fuera, pero el daño ya estaba hecho. La reputación profesional de Clinton yacía en ruinas, mientras que Celeste se enfrentaba a la humillación pública que tanto temía. Patricia se acercó a su hermano en el podio. Eso fue brutal, susurró. Todavía no han visto lo brutal. Lester se ajustó los gemelos. Esto fue solo el acto de apertura. Durante las siguientes horas, la gala se deterioró en un circo mediático. Los reporteros acorralaban a cualquiera dispuesto a comentar, mientras los fotógrafos seguían los intentos cada vez más desesperados de Clinton y Celeste por irse. Mi cliente no tiene comentarios, anunció el abogado de Clinton, convocado a toda prisa, pero los teléfonos ya estaban sonando en el Colegio de Abogados del Estado y en la SEC. De vuelta en su mesa, Julian monitoreaba la reacción en las redes sociales. Es tendencia, le informó a Lester. Los vídeos se están volviendo virales. Bien. Lester sorbió su champán. Asegúrate de que los documentos financieros lleguen a las autoridades pertinentes por la mañana. Antiguos amigos y colegas que una vez se habían reído de las crueles bromas de Celeste ahora le daban la espalda u ofrecían fríos saludos. La pareja de poder, que parecía intocable solo unas horas antes, estaba aislada en un mar de antiguos admiradores. «Tú planeaste esto», acusó Celeste, finalmente enfrentándose a Lester. «Todo. ¿Pensabas que no me defendería?» La estudió con un interés distante. ¿Que simplemente aceptaría tu traición? Nunca pensé que fueras capaz de este nivel de... Se quedó sin palabras. Crueldad. La sonrisa de Lester no tenía calidez. Deberías haber prestado más atención, querida. Ahora, si me disculpas, creo que varios medios de comunicación importantes están esperando para entrevistas. Mientras se alejaba, Clinton agarró el brazo de Celeste. Necesitamos control de daños. Llama a tu equipo de relaciones públicas. Mi equipo de relaciones públicas acaba de renunciar. Espetó ella, junto con la mitad de nuestros clientes, supongo. Esto es tu culpa. Si solo hubieras manejado tu deuda de juego. Mi juego financió tu estilo de vida. Cecilio Clinton. Esos vestidos de diseñador, las vacaciones. ¿De dónde crees que salía el dinero? Su discusión atrajo más cámaras, más susurros. Lester observaba desde el otro lado de la sala, la satisfacción evidente en su postura. Ernest Sullivan apareció a su lado. La SEC abrirá una investigación por la mañana. Las pruebas son demasiado públicas para ignorarlas ahora. ¿Y el Colegio de Abogados del Estado? Ya están revisando las grabaciones. La carrera de Clinton ha terminado. Lester asintió.
Asegúrate de que nuestros amigos en los medios se centren primero en los delitos financieros. El romance es escandaloso, pero el rastro del dinero los destruirá a ambos profesionalmente. La gala terminó cerca de la medianoche, pero su impacto apenas comenzaba. A medida que los invitados se marchaban, sus teléfonos vibraban con alertas de noticias y notificaciones de redes sociales. Por la mañana, la caída en desgracia de Clinton y Celeste sería completa. En el estacionamiento, Lester observaba a través de las cámaras de seguridad cómo Celeste y Clinton se iban por separado, ambos acosados por fotógrafos. Su mundo cuidadosamente construido se había desmoronado en una sola noche. Señor, se acercó su jefe de seguridad. La señora Willis solicita acceso al ático. Denegado, respondió Lester. Puede dormir en el apartamento de su amante mientras todavía tenga acceso a él. Se apartó de los monitores, arreglándose la corbata. La fase 1 de su venganza había tenido un éxito más allá de las expectativas. Ahora venía el verdadero castigo, la destrucción lenta y sistemática de todo lo que apreciaban. Julian llamó. Publica el siguiente lote de correos electrónicos a sus contactos profesionales. Veamos cuántos clientes se mantienen leales cuando se enteren de las prácticas de facturación fraudulentas. El genio de la tecnología asintió, sus dedos volando sobre el teclado. Más fichas de dominó caerían por la mañana, cada una cuidadosamente posicionada por Lester durante meses de planificación. Este era el poder de la paciencia, de la preparación cuidadosa, no la rápida satisfacción de una respuesta emocional, sino la aniquilación completa de sus enemigos a través de sus propias acciones y elecciones. Lester Willis había sido subestimado por última vez. Capítulo 5. El contraataque. Las oficinas legales de Snyder & Associates bullían de tensión mientras Celeste y Clinton se reunían con su equipo legal. Floyd Snyder, un tiburón con un traje italiano, caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio mientras revisaba sus opciones. Una orden de alejamiento es su mejor jugada, le aconsejó a Celeste. Píntate como la víctima de la campaña de acoso de un marido vengativo. ¿Funcionará eso? Celeste agarró su taza de café. Después de lo que pasó en la gala, la simpatía del público es voluble, respondió Floyd. Ahora mismo, eres la villana. Pero si podemos cambiar la narrativa, hacer que Lester parezca inestable, obsesionado. Buena suerte con eso, resopló Clinton. El cabrón es demasiado controlado. Entonces lo provocaremos. Floyd sacó un documento. He redactado acusaciones de abuso emocional, vigilancia sin consentimiento, interferencia en las relaciones comerciales. Una vez presentadas, se convierten en registro público. Celeste estudió los papeles. Se defenderá. Que lo haga. La sonrisa de Floyd mostró los dientes. Cada respuesta nos da más munición. Al otro lado de la ciudad, Lester recibió la noticia de la orden de alejamiento con una calma divertida. Ernest Sullivan leyó las acusaciones en voz alta en su oficina. Están desesperados, concluyó Ernest. Estas afirmaciones no se sostendrán. No están destinadas a eso. Lester se paró junto a la ventana. Es un movimiento de relaciones públicas, nada más. Y exactamente lo que esperaba. ¿Quieres que se defiendan? Quiero que piensen que tienen una oportunidad. Lester S. Gyro. Cuanto más luchen, más pruebas crearán. Julian, el experto en tecnología, levantó la vista de su portátil. Listo cuando quieras. Publica el primer lote de historiales de casos de Clinton. Céntrate en aquellos donde se alteraron o se perdieron pruebas. En cuestión de horas, los blogs legales se iluminaron con análisis de las victorias pasadas de Clinton Walker. Fuentes anónimas proporcionaron documentación que mostraba patrones de comportamiento sospechoso, pruebas cruciales que desaparecían, testigos que cambiaban su testimonio, jueces que recibían pagos inusuales. El teléfono de Clinton sonaba sin parar mientras los reporteros buscaban comentarios. Su propio equipo legal luchaba por contener el daño. Están revisando todos mis casos antiguos, le gritó a Celeste. ¿Cómo consiguió estos archivos? De la misma manera que consiguió todo lo demás, espetó ella. Ha estado planeando esto durante meses mientras pensábamos que era inofensivo. Su discusión se escuchó a través de las delgadas paredes del apartamento de Clinton. En la calle de abajo, Matt Aldrich grababa todo, añadiendo a la creciente colección de pruebas de Lester. El siguiente golpe vino de la familia de Celeste. Sus hermanos denunciaron públicamente sus acciones, compartiendo historias de la amabilidad y generosidad de Lester a lo largo de los años. Cada entrevista retorcía más el cuchillo. ¿Cómo pudiste hacerle esto?, le exigió su hermana durante una confrontación en casa de sus padres.
Después de todo lo que hizo por esta familia, ¿no lo entiendes?, protestó Celeste. Él no es quien crees. No, interrumpió su padre. Tú no eres quien creíamos. El rechazo dolió más que la humillación pública. Celeste se retiró a su apartamento temporal, solo para encontrar furgonetas de noticias aparcadas afuera. Su teléfono vibró con otra alerta, más revelaciones perjudiciales sobre su trabajo en la firma. Mientras tanto, la operación de vigilancia de Lester se expandió. Cámaras ocultas capturaron las reuniones cada vez más frenéticas de Clinton con usureros y sus desesperados intentos por conseguir nueva financiación. Sus activos están congelados, informó Julian. Cuentas bancarias, carteras de inversión, todo. La SEC se movió más rápido de lo esperado. ¿Y Celeste? Las cuentas conjuntas están bloqueadas. Intentó acceder a su cuenta privada esta mañana, pero Julian sonrió. Digamos que esas transferencias que autorizó no eran exactamente legítimas. Lester asintió con satisfacción. El estrangulamiento financiero apenas comenzaba. Su aislamiento profesional se profundizó a medida que antiguos colegas se distanciaban. Bufetes de abogados de toda la ciudad rechazaban sus llamadas. Los clientes exigían explicaciones por las prácticas de facturación cuestionables expuestas en los correos electrónicos filtrados. Clinton intentó defenderse filtrando trapos sucios sobre los casos pasados de Lester. El esfuerzo fracasó estrepitosamente cuando el equipo de Julian rastreó las filtraciones directamente hasta los dispositivos de Clinton. Añade manipulación de testigos a los cargos, instruyó Lester a Ernest. Y asegúrate de que el colegio de abogados vea las pruebas. La presión comenzó a notarse en sus apariciones públicas. La pulida fachada de Celeste se resquebrajó durante un desastroso intento de entrevista. Clinton fue fotografiado gritándole a un reportero que lo emboscó fuera de su edificio. Su frente unido comenzó a desmoronarse bajo la tensión. Durante una reunión de estrategia con su equipo legal, la tensión finalmente explotó. «Esto es tu culpa». Celeste le arrojó el teléfono a Clinton. «Tu juego, tus tratos sucios. Me arrastraste a esto». «¿Miss Trados?» Clinton rió amargamente. ¿Quién exigió la oficina más grande? ¿El vestuario de diseñador? ¿Quién presionó para tomar atajos para ascender más rápido? Floyd Snyder observaba el intercambio con creciente preocupación. Su propia reputación estaba sufriendo por asociación. En su oficina en casa, Lester revisaba las imágenes de su colapso con fría satisfacción. Patricia se sentó a su lado, negando con la cabeza ante el espectáculo. Se están autodestruyendo más rápido de lo esperado, señaló. La gente muestra su verdadera naturaleza bajo presión. Lester cerró el portátil. ¿Cómo van las cosas con el testigo? Thompson está listo para hablar. El antiguo asociado de Clinton, el que manejaba las cuentas offshore. Momento perfecto. Lester revisó su reloj. Las entrevistas de la SEC comienzan mañana. La siguiente fase de su ataque se dirigió a sus vidas personales. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron. Las membresías de clubes fueron revocadas silenciosamente. Cada pequeña humillación contribuía a su creciente aislamiento. Incluso su apartamento secreto no proporcionó refugio. La administración del edificio, alertada sobre prácticas de subarriendo ilegal, cambió las cerraduras y les negó la entrada. «No pueden hacer esto», protestó Clinton. «Su contrato de arrendamiento dice lo contrario, señor Walker». El tono del gerente goteaba desprecio. Quizás su abogado pueda explicarle los términos. «Oh, Spear». Celeste observaba cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba pieza por pieza. Sus intentos de conseguir un nuevo empleo se encontraron con rechazos educados pero firmes. Antiguos mentores no le devolvían las llamadas. «Acéptalo», le dijo Clinton durante otra discusión. «Somos tóxicos. Nadie nos tocará mientras Lester esté en pie de guerra». «Entonces necesitamos una palanca», insistió ella. «Algo que lo haga retroceder. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?» Clinton se sirvió otra copa. «No quiere dinero ni disculpas públicas. Nos quiere destruidos. Y lo está haciendo según las reglas, usando nuestras propias acciones en nuestra contra». La verdad de esas palabras caló hondo mientras Celeste repasaba la cobertura de noticias de su caída. Cada revelación, cada nuevo escándalo, había sido orquestado usando pruebas que ellos mismos crearon. En su estudio, Lester se preparaba para la siguiente fase. La guerra psicológica había tenido un éxito más allá de las expectativas, pero no había terminado. Ni de lejos. «Señor», interrumpió su asistente. «Los investigadores de la SEC están aquí. Lester S. arregló la corbata».
Hora de convertir la presión financiera en cargos criminales. ¿Qué pasen? Capítulo 6. El punto de quiebre. Clinton Walker se sentó solo en su oficina, rodeado de cajas vacías y paredes desnudas. La placa con el nombre socio director yacía descartada en la basura. Su teléfono vibró con otro mensaje de la junta directiva de la firma. Su renuncia no era negociable. Señor Walker, su asistente, su último miembro del personal restante, apareció en la puerta. Los de la mudanza están aquí por sus cosas. La despidió con un gesto, sacando una petaca del cajón de su escritorio. El periódico de la mañana yacía extendido sobre su escritorio, los titulares gritando sobre las últimas revelaciones en la investigación en curso. Su teléfono sonó. El número de Celeste parpadeaba en la pantalla. Lo ignoró, al igual que había ignorado sus últimas 12 llamadas. Su relación se había deteriorado en una espiral de culpas y recriminaciones. La puerta se abrió de golpe. Celeste irrumpió, su atuendo de diseñador arrugado, su maquillaje imperfecto. «Me estás evitando». «No me extraña», murmuró Clinton, tomando otro trago. «¿Vienes a recordarme cómo todo esto es mi culpa? La sé que está congelando mis cuentas personales». Golpeó las manos sobre su escritorio. «Dicen que sabía de las transferencias offshore. ¿Me tendiste una trampa?» Clinton rió amargamente. «¿Tender una trampa? Tú misma firmaste esas autorizaciones de transferencia. No finjas que no sabías de dónde venía el dinero». «Nunca autoricé», se detuvo, la comprensión amaneciendo. «Los documentos que firmé sin leer, los que dijiste que eran de rutina. No tan ambiciosa ahora, ¿verdad?» Se levantó, tambaleándose ligeramente. «Acéptalo, Celeste, nos lo buscamos nosotros mismos». Lester solo tuvo que sentarse y observar. Una conmoción en la oficina exterior llamó su atención. 2 agentes de la SEC entraron, acompañados por la seguridad del edificio. Clinton Walker, el agente principal, levantó su placa. «Necesitamos que nos acompañe. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones internacionales». Celeste retrocedió, su rostro pálido. Clinton intentó alcanzar su teléfono, pero el agente lo detuvo. «Su abogado puede reunirse con nosotros en el edificio federal». Mientras se llevaban a Clinton, sus antiguos socios observaban desde sus oficinas. Ni uno solo se adelantó para ayudar o objetar. La reputación de la firma estaba por los suelos. Estaban reduciendo sus pérdidas. Mientras tanto, en la finca Willis, Lester revisaba los últimos informes de su equipo de vigilancia. Julian había compilado un registro completo de cada llamada de pánico, reunión desesperada e intento de destrucción de pruebas. «Están corriendo asustados», señaló Julian. Clinton intentó acceder a sus cuentas ocultas esta mañana. Etiquetado y rastreado, tal como predijiste. ¿Y Celeste? Reuniéndose con su familia. Julian mostró la grabación de vigilancia. No va bien. En la pantalla, Celeste se enfrentaba a sus hermanos y padres reunidos en la casa familiar. La conversación era acalorada, las acusaciones volaban. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», exigió su hermana. «¿Después de lo que le has hecho a Lester? Necesito ayuda», suplicó Celeste. «Mis cuentas están congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas». «¿Y de quién es la culpa?». La voz de su padre transmitía décadas de decepción. «Tú elegiste este camino, Celeste. Elegiste traicionar a un buen hombre. ¿Para qué? ¿Dinero? ¿Estatus? No lo entiendes. Clinton me manipuló». «Deja de mentir». La voz aguda de su madre cortó las excusas. «Hemos visto las pruebas. Los correos electrónicos, las transferencias bancarias. Sabías exactamente lo que estabas haciendo». La compostura de Celeste se quebró. «¿A dónde se supone que voy a ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Quizás deberías haber pensado en eso antes». Su padre se dio la vuelta. «Te criamos mejor que esto». De vuelta en su estudio, Lester cerró el portátil. La confrontación familiar empujaría a Celeste más cerca del abismo, haciendo sus próximos movimientos más desesperados, más propensos a incriminarla aún más. Patricia entró, trayendo nueva información. «Clinton está siendo interrogado por agentes federales. Su abogado renunció. Parece que el cheque de sus honorarios rebotó». «Momento perfecto». Lester revisó su reloj. «¿Ya ha mencionado las cuentas offshore?» «No, pero lo hará. Las deudas de juego vencen mañana, y sus usureros no son conocidos por su paciencia». Su conversación fue interrumpida por una llamada urgente de Ernest Sullivan. «Celeste está tratando de llegar a un acuerdo», informó el abogado. «Está ofreciendo información sobre las supuestas actividades ilegales de Clinton a cambio de inmunidad». «Demasiado tarde».
La voz de Lester no tenía piedad. Asegúrate de que los fiscales vean primero las pruebas de su participación directa. No va a jugar a la víctima ahora. Las siguientes horas trajeron una cascada de acontecimientos. Clinton, enfrentado a pruebas crecientes y sin representación legal, comenzó a quebrarse bajo el interrogatorio. Sus desesperados intentos de culpar a otros solo lo implicaron más. Celeste, al enterarse del interrogatorio de Clinton, cometió su propio error fatal. Corrió a su apartamento secreto, tratando de recuperar documentos incriminatorios que habían escondido allí. Señor, la voz urgente de Julian llegó a través del teléfono de Lester. Está accediendo a la caja fuerte oculta. Todas las cámaras activas. Grábalo todo, ordenó Lester. Y alerta a nuestros amigos de las fuerzas del orden sobre una posible destrucción de pruebas en curso. Los agentes federales llegaron justo cuando Celeste terminaba de triturar documentos. El arresto se manejó discretamente, pero las fotos se filtraron a la prensa de todos modos. La humillación final de una mujer que había valorado su imagen pública por encima de todo. En su celda de detención, Clinton recibió la noticia del arresto de Celeste con una derrota resignada. Todo lo que habían construido, todos sus cuidadosos planes y juegos de poder, se habían desmoronado ante la destrucción sistemática de Lester. Nunca pensé que tuviera eso dentro de él, le murmuró Clinton a su nuevo abogado, un defensor público asignado a su caso. Parecía tan correcto. Ese fue su error. El abogado cerró su expediente. Confundió los buenos modales con la debilidad. El día terminó con Celeste y Clinton bajo custodia, sus reputaciones destruidas, sus carreras en ruinas. Los investigadores federales trabajaron hasta altas horas de la noche, reconstruyendo la compleja red de fraude financiero y mala conducta profesional que habían descubierto. En su oficina en casa, Lester alzó una copa hacia las pantallas de vigilancia que mostraban a su esposa y a su amante en salas de interrogatorios separadas. Su venganza había sido precisa, metódica y completamente legal, usando sus propias acciones y elecciones para orquestar su caída. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia, observando la expresión satisfecha de su hermano. Ahora, Lester dejó su copa, ahora aprenden el verdadero coste de la traición. Las piezas de la venganza de Lester habían encajado perfectamente. Sus enemigos estaban atrapados por su propia corrupción. Sus intentos de escape solo apretaban el nudo que él había colocado alrededor de sus cuellos. Pero para Lester Willis, esto no era el final. Era simplemente la finalización de otra fase en su cuidadosamente orquestado plan de venganza. Capítulo 7. El enfrentamiento legal. La sala de conferencias de Roberto Nolan bullía de energía concentrada mientras el equipo legal se preparaba para el juicio. Documentos cubrían la enorme mesa, registros financieros, transcripciones de vigilancia, declaraciones de testigos. Cada pieza de evidencia representaba otro clavo en el ataúd de Clinton y Celeste. La fiscalía está lista para proceder, informó Roberto a Lester, quien examinaba una línea de tiempo de los eventos. Están pidiendo las sentencias máximas por todos los cargos. Bien. Lester señaló un documento específico. Asegúrate de que entiendan el alcance del fraude financiero. No se trataba solo de malversación. Manipularon casos, falsificaron pruebas. Los investigadores de la SEC están particularmente interesados en estas cuentas offshore. Roberto levantó una gruesa carpeta. Las firmas de Celeste están en estas transferencias. No puede alegar ignorancia. Su discusión se detuvo cuando Patricia entró, trayendo nueva información. El nuevo abogado de Clinton está intentando negociar un acuerdo de culpabilidad. Ofrece testificar contra Celeste. Movimiento desesperado. Los labios de Lester se curvaron ligeramente. ¿Cómo está tomando ella la traición? No muy bien. Patricia mostró un vídeo en su tableta. Esto fue grabado hace una hora en el centro de detención. Las imágenes mostraban a Celeste abalanzándose sobre Clinton durante una reunión supervisada, gritando sobre lealtad y promesas. Los guardias tuvieron que separarlos físicamente. Perfecto. Lester S. arregló la corbata. Asegúrate de que los fiscales vean esa grabación. Socava sus intentos de presentar un frente unido. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de reporteros a la mañana siguiente. Lester se abrió paso entre ellos con una facilidad practicada, ignorando las preguntas sobre la infidelidad de su esposa. Dentro, el equipo de la fiscalía esperaba con la fiscal de distrito Sarah Chan. Señor Willis, Sarah señaló una sala de conferencias privada. Hemos revisado las pruebas adicionales que proporcionó. El patrón de corrupción es asombroso. Confío en que le darán un uso apropiado. Oh, tenemos la intención de hacerlo.
Extendió fotos sobre la mesa, tomas de vigilancia de Clinton reuniéndose con usureros, Celeste aceptando sobornos, ambos destruyendo pruebas. Su documentación es impecable. La sala del tribunal se llenó rápidamente. La señora Chun se sentó en la primera fila, su presencia un recordatorio de cómo comenzó todo. Asintió a Lester, la satisfacción evidente en su expresión. Floyd Snyder, el costoso abogado de Celeste, intentó proyectar confianza mientras organizaba sus materiales de defensa, pero sus manos temblaban ligeramente. Sabía lo que se venía. El defensor público de Clinton parecía abrumado, ahogado en cajas de registros financieros. Su cliente estaba sentado, desplomado en la mesa de la defensa, su traje de diseñador reemplazado por un mono naranja de prisión. El juez Marcus Harrison entró. Su reputación de manejar el crimen de cuello blanco lo precedía. ¿Están todas las partes listas para proceder? La declaración de apertura de la fiscalía pintó un cuadro devastador. Sarah Chin tejió hilos de corrupción, codicia y traición en un tapiz de empresa criminal. Las pruebas demostrarán, concluyó, que los acusados se involucraron en un patrón sistemático de fraude, abuso de poder y obstrucción de la justicia. Sus acciones destruyeron vidas, socavaron nuestro sistema legal y traicionaron cada principio de la ética profesional. Floyd intentó controlar los daños en su apertura, retratando a Celeste como una víctima de manipulación. Mi cliente fue arrastrada a los esquemas del señor Walker gradualmente, su señoría. Confió en la persona equivocada. Objeción. El defensor de Clinton se levantó de un salto. El abogado está intentando culpar a mi cliente sin pruebas. Sostenida. La mirada del juez Harrison se agudizó. Señor Snyder, limítese a las declaraciones sobre la defensa de su propia cliente. El caso de la fiscalía se desarrolló. Antiguos colegas testificaron sobre documentos alterados y pruebas desaparecidas. Expertos financieros rastrearon la compleja red de transacciones ilegales. Cada testigo añadió otra capa de testimonio condenatorio. Las transferencias siempre ocurrían tarde en la noche, explicó Laura Wilcox desde el estrado. La señora Willis se quedaba después de hora, accediendo a archivos para los que no debería haber tenido autorización. El rostro de Celeste se tensó con cada revelación. Sus intentos de mantener la compostura se resquebrajaron aún más cuando la señora Chun subió al estrado. Los vi, testificó firmemente la anciana vecina, reuniéndose a horas extrañas, intercambiando documentos en el estacionamiento. Cuando se lo mencioné al señor Willis, me pidió que siguiera observando, que lo documentara todo. ¿Y lo hizo? Preguntó Sarah Chin. Oh, sí. La sonrisa de la señora Chun contenía satisfacción. Tomé fotos, anoté fechas y horas. El señor Willis no fue el único al que subestimaron. El contrainterrogatorio fue un fracaso espectacular. Los intentos de Floyd de desacreditar a la señora Chun solo destacaron su atención al detalle y su credibilidad como testigo. Durante un receso, Lester observó los susurros cada vez más desesperados de su esposa a su abogado. Ella seguía mirándolo, quizás finalmente entendiendo la profundidad de su preparación. Tu esposa está buscando un acuerdo, murmuró Roberto. La oficina del fiscal dice que está ofreciendo cooperación total. Demasiado tarde. La voz de Lester no tenía emoción. Las pruebas hablan por sí solas ahora. La tarde trajo al antiguo corredor de apuestas de Clinton al estrado. Su testimonio sobre deudas de juego y tácticas de cobro amenazantes provocó jadeos en la galería. El señor Walker debía más de $2 millones, declaró el corredor de apuestas. Empezó a manipular los resultados de los casos para pagarnos. Dijo que tenía una gallina de los huevos de oro en la firma, alguien que lo ayudaría a acceder a cualquier fondo que necesitara. Clinton se hundió aún más en su silla, mientras que el rostro de Celeste se sonrojó de ira. Su alianza cuidadosamente construida se desmoronó con cada nuevo testigo. La fiscalía llama a Roberto Martínez, anunció Sarah. El antiguo especialista en T. de Walker and Associates se acercó al estrado. Su testimonio sobre pruebas digitales, registros alterados, archivos borrados, acceso no autorizado, devastó los argumentos restantes de la defensa. La señora Willis me pidió que borrara ciertos discos duros, reveló Martínez. Dijo que era mantenimiento de rutina. Pero guardé copias de seguridad, por si acaso. El día terminó con ambos acusados con aspecto de estar en shock. Sus equipos legales separados se acurrucaban en las esquinas, buscando desesperadamente estrategias para contrarrestar la montaña de pruebas. Mañana presentamos las grabaciones de vigilancia, informó Sarah Lester. ¿Está preparado para testificar sobre por qué comenzó a monitorear sus actividades? Estoy preparado para cualquier cosa.
Su calma confianza la desconcertó un poco. Ellos eligieron su camino. Ahora enfrentan las consecuencias. De vuelta en su estudio esa noche, Lester revisó sus propias notas de testimonio. Patricia le trajo actualizaciones sobre los últimos intentos de control de daños de los acusados. Celeste intentó llamar a su familia de nuevo, informó. Se negaron a aceptar las llamadas. La exesposa de Clinton está dando entrevistas sobre su historial de manipulación. Todo procede exactamente como se planeó. Lester cerró su cuaderno. Mañana, terminamos con esto. Legalmente, públicamente y por completo. El capítulo se cerró con Lester de pie junto a su ventana, contemplando las luces de la ciudad. Su venganza no había sido rápida ni emocionalmente satisfactoria, como podría haberlo sido la violencia física. En cambio, había elegido el camino más brutal, la destrucción sistemática utilizando el mismo sistema que ellos intentaron corromper. Sus propias acciones, debidamente documentadas y presentadas, asegurarían su caída. Lester Willis no necesitó lanzar un solo puñetazo para destruir a sus enemigos, simplemente tuvo que mostrarle al mundo quiénes eran realmente. Capítulo 8. Las ruedas de la justicia. El jurado entró en la sala del tribunal después de 3 días de deliberación. Sus rostros no revelaban nada. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez Harrison. El presidente del jurado se levantó, sosteniendo una hoja de papel. Sí, su señoría. La tensión se apoderó de la sala. Celeste se aferró al brazo de su abogado, mientras Clinton miraba al frente, sabiendo ya lo que venía. En el asunto de conspiración criminal y fraude, ¿cómo encuentran al acusado, Clinton Walker? Culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la galería. El presidente continuó, enumerando cargo tras cargo. Culpable, culpable, culpable. Y en el asunto de conspiración criminal y fraude, ¿cómo encuentran a la acusada, Celeste Willis? Otra sarta de veredictos de culpabilidad. La compostura de Celeste finalmente se hizo añicos. Se giró para mirar a Lester, quien permanecía impasible ante sus lágrimas. La voz del juez Harrison cortó los susurros. Los acusados se pondrán de pie para la sentencia. Clinton y Celeste se levantaron, separados por sus abogados pero unidos en su caída. Los crímenes que han cometido representan una profunda traición a la confianza, comenzó Harrison. No solo de su cónyuge, señor Walker, o de su esposo, señora Willis, sino de todo nuestro sistema legal. Revolvió sus notas. Las pruebas presentadas muestran un patrón de corrupción deliberada y calculada que abarca años. Usaron sus posiciones de confianza para enriquecerse a expensas de la justicia. Su señoría, intentó hablar Celeste. Silencio. La orden de Harrison restalló como un látigo. Tendrá tiempo para reflexionar sobre sus elecciones en una prisión federal. Clinton Walker lo sentenció a 15 años de encarcelamiento. Celeste Willis, 12 años. El juez continuó, enumerando multas, montos de restitución y sanciones profesionales. Cuando terminó, ambos acusados habían sido despojados de sus licencias de abogado y de sus bienes. Los alguaciles federales se acercaron para ponerlos bajo custodia. Clinton fue en silencio, pero Celeste se resistió. Lester, por favor, gritó. No dejes que hagan esto. Él se levantó, arreglándose la chaqueta del traje. Te lo hiciste a ti misma, Celeste. Yo simplemente proporcioné las pruebas. Mientras se la llevaban, los equipos de decomiso de bienes ya se movían para incautar propiedades y cuentas. Las ruedas de la justicia giraban con una eficiencia despiadada, impulsadas por la extensa documentación que Lester había proporcionado. Patricia lo encontró en el pasillo del juzgado. La Fuerza de Tarea Federal quiere acceso al resto de tus archivos. Están expandiendo la investigación a otras firmas donde trabajó Clinton. Tales to do. Lester revisó su teléfono. Los medios ya están informando de renuncias en 3 bufetes de abogados diferentes. Antiguos colegas apresurándose a distanciarse. Afuera, los reporteros pululaban por los escalones del juzgado. Sarah Chan pronunció una poderosa declaración sobre la corrupción y la rendición de cuentas mientras las cámaras parpadeaban. De vuelta en la finca Willis, Lester revisaba los informes de incautación de bienes. Propiedades, coches, joyas, todo lo comprado con fondos ilegales fue despojado. Llamó la exesposa de Clinton, informó Julian. Afirma que el acuerdo de su divorcio provino de dinero malversado, quiere cooperar con los investigadores. Envíala a la Fuerza de Tarea. Lester firmó otro documento. Que añada a su miseria. El ingreso en prisión procesó a los nuevos reclusos eficientemente.
La ropa de diseñador de Celeste fue reemplazada por uniformes estándar, los trajes a medida de Clinton cambiados por monos naranjas de prisión. Sus nuevos hogares, instalaciones federales separadas sin posibilidad de contacto. A los presos no les gustan los abogados sucios, le informó un guardia a Clinton con una sonrisa burlona. Quizás quieras andarte con cuidado. Celeste se enfrentó a una hostilidad similar. Su primera noche en la población general le enseñó exactamente cuán bajo había caído. Mientras tanto, su antiguo bufete de abogados luchaba por sobrevivir. Los clientes huían, los socios renunciaban y los investigadores peinaban años de registros en busca de más corrupción. El Colegio de Abogados del Estado está usando este caso para renovar las pautas éticas, le dijo Roberto a Lester. Tu documentación expuso problemas sistémicos que no pueden ignorar. Los círculos profesionales y sociales que una vez abrazaron a la pareja de poder ahora rehuían cualquier asociación. Antiguos amigos borraban fotos, eliminaban menciones de las redes sociales, borraban toda evidencia de conexión. La fundación de la señora Walker devolvió las donaciones de Celeste, informó Patricia. Dijeron que no podían quedarse con dinero vinculado a actividades criminales. El club de campo revocó sus membresías, añadió Julian. Quitaron sus nombres del trofeo del torneo de tenis. Lester absorbió estas actualizaciones con satisfacción. La destrucción no fue solo legal, fue social, financiera, profesional, total y completa. En sus celdas separadas, Clinton y Celeste se enfrentaban a la realidad de sus nuevas vidas. No más apartamentos de lujo, restaurantes caros o aduladores. Solo paredes de hormigón y el conocimiento de que ellos mismos se lo habían buscado. La primera semana de Clinton le trajo una dura lección en la jerarquía de la prisión. Sus intentos de manipular a otros reclusos fracasaron dolorosamente. El dinero y las conexiones no significaban nada aquí. La adaptación de Celeste resultó igualmente difícil. Las mujeres que habían leído sobre sus crímenes en los periódicos sentían poca simpatía por una abogada corrupta que traicionó a su marido. Su correo, señor Willis, su asistente entregó una pila de cartas. Muchas eran de otros bufetes de abogados que querían saber cómo había descubierto la corrupción, algunas de antiguos clientes agradeciéndole por exponer la verdad. El Colegio de Abogados quiere que hables en su conferencia de ética, señaló Patricia, estableciendo nuevos estándares de conducta profesional. Irónico. Lester revisó la correspondencia. Quieren lecciones de ética de un hombre que destruyó sistemáticamente a 2 personas. Los destruiste legalmente, usando sus propias acciones en su contra. Su teléfono vibró con un mensaje de la Fuerza de Tarea Federal. Más acusaciones formales en camino. Otros abogados atrapados en la red de corrupción de Clinton. La investigación se expandía semanalmente. En prisión, Celeste recibió la noticia de que sus apelaciones restantes habían sido denegadas. Las pruebas eran demasiado sólidas, el rastro de papel demasiado claro. No le quedaba nada con que negociar, ninguna carta por jugar. Clinton enfrentó un rechazo similar del Tribunal de Apelaciones. Sus intentos de alegar asistencia letrada ineficaz fracasaron. Las pruebas hablaban por sí solas, independientemente de su representación. Sus instalaciones separadas informaron patrones de comportamiento similares. Un desafío inicial que daba paso a la resignación, intentos de manipulación que se encontraban con una firme resistencia, la realidad de su situación finalmente calando hondo. Informe de estado de los alguaciles, anunció Julian. Incautación final de bienes completa. Encontraron cuentas ocultas en las Caimán, propiedades bajo nombres supuestos. Envíalo a los fiscales, ordenó Lester. Añádelo a sus obligaciones de restitución. La comunidad profesional bullía con análisis del caso. Las facultades de derecho lo añadieron a su plan de estudios de ética. Los oficiales de cumplimiento lo citaban como una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción. El teléfono de Lester sonó, otro reportero solicitando una entrevista. Él declinó cortésmente. Su venganza no se había tratado de publicidad o gloria personal. Se trataba de justicia, servida fría y completa. En sus celdas, Clinton y Celeste tacharon otro día. Miles más se extendían por delante. Mucho tiempo para reflexionar sobre sus elecciones, sus traiciones y el hombre al que habían subestimado fatalmente. Capítulo 9. Redención y resolución. El jet privado de Lester aterrizó después de otra exitosa conferencia. Su presentación sobre ética corporativa y rendición de cuentas había atraído una asistencia récord. La ironía no se le escapaba. Convertirse en un campeón de la integridad profesional a través de la destrucción sistemática de sus enemigos. 3 solicitudes más esta semana, dijo Patricia, revisando los correos electrónicos.
La Asociación Americana de Abogados, 2 universidades importantes. Todos quieren saber cómo expusiste la corrupción. Reserva sus consultas de ética corporativa de alto nivel, respondió Lester. Las que pagan 6 cifras. Dirige los honorarios de las conferencias a la fundación. La Fundación Willis para la Ética Profesional se había convertido en una fuerza en la comunidad legal. Su misión, prevenir la corrupción a través de la educación y la supervisión, tenía un peso adicional dada la experiencia personal de su fundador. El último informe del sistema penitenciario, Julian le entregó una tableta. Desarrollos interesantes. Celeste finalmente había comenzado a asistir a sesiones de consejería. Su terapeuta informó de una reflexión genuina sobre sus elecciones, aunque Lester veía tales afirmaciones con escepticismo. Clinton, mientras tanto, había dejado de intentar manipular a sus compañeros de prisión, indefensión aprendida en lugar de una reforma real. La nueva iniciativa de la Fundación se lanza el próximo mes, le recordó Patricia. Programas de mentoría para jóvenes abogados, capacitación en ética para firmas. Estás programado para dar el discurso principal. Asegúrate de que la cobertura de prensa enfatice la prevención sobre el castigo. Lester se arregló los puños. El objetivo es el cambio sistémico, no solo atrapar a los malhechores. En casa, revisó las actualizaciones sobre la investigación federal ampliada. La influencia corrupta de Clinton se había extendido más de lo que nadie sospechaba. Cada nueva acusación formal validaba el enfoque de Lester hacia la exposición. La SEC quiere reconocer tu papel, llamó Roberto para informar. ¿Algún tipo de premio al servicio civil? ¿Debería rechazarlo? Acepta. La fundación puede usar la publicidad. Su teléfono vibró, otro mensaje del capellán de la prisión. Celeste solicitaba una visita, afirmando que necesitaba cerrar un ciclo. Lo borró sin responder. El cierre era un lujo que no se había ganado. Señor, interrumpió su asistente, Marabel Bradley está aquí para su reunión. Marabel entró a la oficina con una gracia segura. Su reputación en reestructuración corporativa igualaba la propia eficiencia despiadada de Lester. Sus colaboraciones recientes habían despertado interés tanto en círculos profesionales como sociales. La fusión de Singapur parece prometedora, dijo, tomando asiento. Aunque su cumplimiento ético necesita trabajo. La mayoría de las firmas lo necesitan. Lester mostró los archivos pertinentes. Ahí es donde entramos nosotros. Su discusión fluyó naturalmente entre asuntos de negocios y personales. Ninguno de los dos cargaba con bagaje emocional o agendas ocultas, un cambio refrescante de su pasado. Patricia observaba su interacción con aprobación. Ella es diferente, comentó más tarde. Directa, profesional. Sin juegos. Sin juegos, asintió Lester. Sin pretensiones. La influencia de la fundación crecía semanalmente. Los bufetes de abogados buscaban su certificación, las corporaciones solicitaban programas de capacitación. La reputación de Lester por exponer la corrupción hacía que su respaldo fuera valioso. El nuevo programa de supervisión ética se lanzó hoy, informó Julian. 3 firmas importantes ya se han inscrito. Están aterrorizados de convertirse en los próximos Walker and Associates. El miedo es un motivador eficaz. Lester revisó las métricas del programa. Pero el cambio duradero requiere una reforma sistémica. Su teléfono se iluminó con una alerta de noticias. Clinton había intentado suicidarse en prisión. El intento fracasó, dejándolo bajo observación psiquiátrica. Lester absorbió la información sin reaccionar. Las elecciones de Clinton, las consecuencias de Clinton. Esa noche, visitó las tumbas de sus padres. Norman y Deb Willis no habían vivido para ver su victoria completa, pero habían apoyado su búsqueda de justicia hasta el final. Estarían orgullosos, les dijo a sus lápidas. No de la venganza, quizás, pero de reconstruir algo mejor de las ruinas. Al día siguiente tuvo una reunión con la fuerza de tarea de la SEC. La investigación provocada por el caso de Clinton y Celeste había descubierto redes de corrupción en múltiples firmas. Sus métodos de documentación se están convirtiendo en el procedimiento estándar, dijo el investigador principal. Limpios, legales, exhaustivos. Sin posibilidad de desafíos legales. Ese es el punto. Lester entregó más archivos. Justicia a través de los canales adecuados. Sin atajos. De vuelta en su oficina, encontró a Marabel esperándolo con la cena y expedientes. Su relación de trabajo había evolucionado naturalmente, construida sobre el respeto mutuo y valores compartidos. La firma de Tokio solicitó nuestro paquete de cumplimiento, dijo ella entre bocados. Tu reputación tiene peso en los mercados asiáticos.
Han visto las consecuencias de la corrupción. Lester estudió la propuesta y los beneficios de prevenirla. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje borrado de Celeste. Sus intentos de contacto se volvían más desesperados a medida que su aislamiento se profundizaba. Los pocos amigos que la habían apoyado inicialmente se habían alejado, dejándola verdaderamente sola. Señor Willis, entró su asistente. Cifras finales de las incautaciones de bienes. El fondo de restitución está listo para su distribución. El dinero ayudaría a los clientes perjudicados por la corrupción de Walker and Associates, otra pieza de justicia debidamente servida a través de canales legales. La venganza de Lester había evolucionado más allá de la satisfacción personal. Su exposición sistemática de la corrupción había provocado una reforma genuina en la comunidad legal. Las firmas se apresuraban a demostrar su cumplimiento ético, temiendo el escrutinio de su fundación. La próxima reunión de la Junta es el martes, le recordó Patricia. Votaremos sobre la expansión del programa de supervisión. Bien. Lester revisó su calendario. Que Julian prepare los protocolos de monitoreo digital. Ninguna firma obtiene la certificación sin una transparencia completa. La sede de la fundación se alzaba elegante y moderna, un testimonio del éxito legítimo construido sobre las cenizas de la traición. Dentro, jóvenes abogados aprendían sobre ética y rendición de cuentas de alguien que convirtió la venganza en reforma. Su teléfono se iluminó, otra alerta de noticias. Clinton había sido trasladado a una instalación de mayor seguridad después de intentar sobornar a un guardia. Algunas personas nunca aprendían. El día terminó con Lester revisando solicitudes para el programa de mentoría de la fundación. Cada candidato se sometía a rigurosas verificaciones de antecedentes. Nadie con ética cuestionable lo lograba. Su próxima cita está aquí, anunció su asistente. La delegación de la Facultad de Derecho de Harvard. Lester se arregló la corbata, listo para compartir su historia de nuevo. No por publicidad u orgullo, sino como una advertencia sobre las consecuencias, sobre la justicia servida fría y completa a través de medios legítimos. La venganza que había comenzado como algo personal se había convertido en algo más grande, un movimiento de reforma, un estándar de rendición de cuentas. La destrucción de sus enemigos había construido algo duradero, una prueba de que la justicia podía ser brutal sin violar una sola ley. Miró la foto en su escritorio, no la vieja foto de la boda, sino una nueva que mostraba a la Junta de la Fundación. Éxito, poder e influencia ganados a través de la integridad en lugar de la corrupción. Celeste y Clinton habían elegido su camino, creyéndolo demasiado correcto para defenderse. Su error fue asumir que correcto significaba débil. Lester Willis había demostrado que la verdadera fuerza residía en la paciencia, la precisión y un compromiso inquebrantable de destruir a los enemigos a través de sus propias acciones. La fundación sería su legado, no solo de venganza, sino de reformación, un recordatorio de que la justicia servida fría podía quemar más que cualquier arrebato emocional. Su teléfono vibró una última vez. Otro mensaje desesperado desde la prisión. Lo borró sin leer, centrándose en cambio en el futuro que había construido sobre las ruinas de sus enemigos. Algunas traiciones no merecían perdón. Algunas lecciones tenían que ser permanentes. Epílogo, 10 años después. La sede de la Fundación Willis dominaba el horizonte de Chicago, su estructura de vidrio y acero reflejando el sol de la mañana. Dentro de su oficina en el último piso, Lester Willis revisaba los últimos informes de cumplimiento ético de importantes bufetes de abogados de todo el país. A los 55 años, su cabello mostraba distinguidos toques de gris, pero sus ojos oscuros conservaban su intensidad aguda y calculadora. La firma Anderson falló en su auditoría, informó Julian. Ahora, el director de tecnología de la fundación, sus sofisticados sistemas de monitoreo se habían convertido en el estándar de la industria para detectar mala conducta legal y financiera. Mismos patrones que vimos con Walker and Associates, cuentas ocultas, documentación alterada. Cieralos. La orden de Lester tenía la misma autoridad que una década atrás. Protocolo de exposición total. Alerta a las autoridades pertinentes. Ya está hecho. Julian mostró documentación detallada en su tableta. La fuerza de tarea de la SEC está a la espera. Hemos preservado la cadena de pruebas, tal como nos enseñaste. La influencia de la fundación había crecido más allá de las expectativas de nadie. Lo que comenzó como un instrumento de venganza se había convertido en el organismo de control ético más respetado en la profesión legal. Los bufetes de abogados temían sus auditorías más que las investigaciones federales. Patricia entró, trayendo nueva información sobre su último objetivo.
A los 60 años, se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación, dirigiendo sus instintos protectores hacia la prevención de que otros sufrieran la traición de su hermano. ¿Recuerdas a Laura Wilcox?, preguntó, acomodándose en una silla. La antigua asociada de Celeste. Se ha convertido en socia en Reynolds & Cho. Historial limpio, cumplimiento ético perfecto. Parece que aprendió viendo la caída de su antigua jefa. Bien. Lester firmó otro informe de auditoría. ¿Cómo avanza el programa de alcance penitenciario? Expandiendo a 3 instalaciones más el próximo mes. Aunque ninguno de nuestros casos especiales participa. Clinton Walker permanecía en una prisión federal, cumpliendo el año 12 de su sentencia de 15 años. Su intento de liberación anticipada había sido denegado, el testimonio de la Fundación sobre sus continuos intentos de manipular el sistema teniendo un peso significativo. Celeste ocupaba una celda en una instalación federal diferente. 10 años le habían despojado de sus pretensiones de diseñador. La terapia en prisión la había obligado a confrontar sus elecciones, aunque la verdadera redención seguía siendo esquiva. Su última apelación había sido rechazada 6 meses atrás. Llamó la hija de la señora Chun, continuó Patricia. La fundación de becas que establecimos en nombre de su madre está prosperando. 20 estudiantes de derecho este año, todos comprometidos con la práctica ética. La señora Chun había fallecido 5 años antes, pero su legado perduraba. Su meticulosa documentación de la mala conducta de Celeste se había convertido en un caso de estudio en los programas de capacitación de la fundación. El simposio de la Facultad de Derecho de Harvard quiere que vuelvas a dar el discurso principal, añadió Julian. Tema: impacto a largo plazo de la reforma de la ética corporativa. Tu historia se ha convertido en lectura obligatoria en su curso de ética profesional. Lester revisó su calendario. Entre dirigir la fundación, asesorar a firmas importantes y supervisar su programa global de cumplimiento ético, su agenda permanecía llena. El éxito construido sobre la destrucción de sus enemigos había abierto puertas en todo el mundo. Prográmalo, decidió. Que Roberto revise mis comentarios. Asegúrate de que enfaticemos la prevención sobre el castigo. Roberto Nolan, ahora el director legal de la fundación, había ayudado a transformar los métodos de recopilación de pruebas de Lester en procedimientos estándar para exponer la corrupción. Su equipo entrenaba a investigadores en múltiples agencias federales. Apareció una notificación en la pantalla de Lester. Otro mensaje del capellán de la prisión. Después de 10 años, Celeste todavía intentaba contactar cada pocos meses. Cada solicitud recibía la misma respuesta: eliminación sin leer. Llegaron los expedientes del caso Thompson, dijo Patricia, cambiando de tema. Tenías razón. Mismos patrones que usó Clinton. Cuentas ocultas, pruebas manipuladas. Algunas personas nunca aprenden. Lester mostró la documentación pertinente. Inicia el protocolo de exposición. Transparencia total, según las reglas. Su matrimonio con Marabel Bradley 5 años atrás había fortalecido las posiciones de ambos en el mundo corporativo. Su asociación, construida sobre el respeto mutuo y valores compartidos, demostraba que las relaciones podían prosperar sin manipulación ni traición. La graduación de la Facultad de Derecho de tu hijastra es la próxima semana, le recordó Patricia. Ya ha aceptado un puesto en nuestra división de cumplimiento ético. Rachel Bradley había crecido viendo el enfoque de su padrastro hacia la justicia. Su influencia había moldeado sus elecciones de carrera, dirigiéndola hacia la prevención de la corrupción en lugar de beneficiarse de ella. Llamó el alcaide de la prisión, informó Julian. Han pillado a Clinton intentando establecer nuevas redes de juego dentro. Lo van a trasladar a régimen de aislamiento. De nuevo, algunas lecciones tenían que aprenderse repetidamente. Los intentos de Clinton de reconstruir su base de poder habían fracasado sistemáticamente, cada esfuerzo detectado y desmantelado por los sistemas que Lester diseñó. Una alerta de noticias parpadeó. Otra importante firma de abogados expuesta por violaciones éticas. Su socio director había seguido el viejo manual de Clinton, sin saber que la fundación monitoreaba tales patrones a nivel nacional. Añádelos a la lista de investigación, instruyó Lester. Auditoría completa. Sin excepciones. Su teléfono se iluminó con una alerta diferente. Ernest Sullivan, semi-retirado pero todavía consultor de la fundación, había identificado patrones sospechosos en una firma de la costa oeste. La corrupción que Clinton introdujo en el sistema legal seguía extendiéndose, pero ahora se enfrentaba a una oposición sistemática. Tu cita de las 4 está aquí, anunció su asistente. El Comité de Supervisión de la SEC.
Estas reuniones trimestrales se habían vuelto rutinarias. Las agencias federales dependían de los métodos de detección y los programas de capacitación de la Fundación. La reputación de Lester por exponer la corrupción a través de canales legítimos lo convertía en su socio civil más valioso. Señor Willis, un joven asociado apareció en su puerta. La oficina de Tokio envió su informe de cumplimiento. Han identificado 3 firmas que muestran señales de alerta. La expansión internacional de la Fundación se había acelerado a medida que otros países reconocían el valor de sus métodos de supervisión. La corrupción no conocía fronteras, pero tampoco la justicia, debidamente servida. Más tarde esa noche, Lester revisó imágenes de la última entrevista de la prisión con Celeste. Una década de encarcelamiento la había cambiado físicamente, pero sus intentos de manipulación seguían siendo transparentes. Solo quiero disculparme, le dijo al entrevistador. Enmendar las cosas. Lester cerró el archivo sin terminar. Algunas traiciones no merecían perdón. Algunas consecuencias tenían que ser permanentes. Su teléfono vibró, Marabel, preguntando por los planes para la cena. Su relación demostraba que el éxito y el poder podían coexistir con la integridad. Sin juegos, sin agendas ocultas, solo respeto mutuo y principios compartidos. El informe anual de la Fundación está listo para su revisión, dijo Patricia, dejando caer una gruesa carpeta sobre su escritorio. Beneficios un 30% más altos. Nuestros programas de certificación ética se han vuelto obligatorios para las principales firmas. El documento detallaba su impacto global, miles de abogados entrenados, cientos de esquemas de corrupción expuestos, millones en fondos robados recuperados. La venganza había construido algo duradero. El comité de tesis de Rachel aprobó su propuesta, añadió Julian. Está expandiendo tus algoritmos de detección para cubrir las redes bancarias internacionales. La próxima generación llevaría adelante sus métodos, sus principios, la lección de que la justicia servida fría quemaba más que la venganza emocional. Un mensaje de la unidad psiquiátrica de la prisión informó del último intento de suicidio de Clinton, el tercero en 10 años. Como los otros, fracasó. Su evaluación psiquiátrica reveló a un hombre quebrado por las consecuencias de sus propias elecciones. Los socios directores de la firma Anderson están siendo arrestados, informó Patricia, viendo la cobertura de noticias en su tableta. Siguieron los mismos patrones que documentamos con Clinton. Cometieron los mismos errores. Sus errores, señaló Lester. Nuestras soluciones. La sede de la Fundación bullía de actividad mientras los equipos monitoreaban bufetes de abogados en todo el mundo. La tecnología que Julian desarrolló rastreaba patrones sospechosos. Los programas de capacitación que Roberto diseñó enseñaban prevención. La supervisión de Patricia aseguraba el cumplimiento. Cada componente se basaba en las lecciones aprendidas durante la campaña de venganza de Lester. Cada éxito validaba su enfoque de destruir a los enemigos a través de sus propias acciones. La Junta de Revisión Penitenciaria denegó la última apelación de Celeste, mencionó Julian. Citaron la continua falta de mostrar un remordimiento genuino. Algunos cambios eran cosméticos, otros fundamentales. Los consejeros de la prisión de Celeste informaron de un cumplimiento superficial sin una comprensión profunda. Aprendió a fingir la rehabilitación, pero nunca aceptó realmente la responsabilidad. El FBI solicita nuestra ayuda, dijo Patricia. Una importante investigación de corrupción en la costa este. Los mismos patrones que estableció Clinton, extendidos a través de múltiples firmas. Su influencia había envenenado el sistema legal durante años antes de ser expuesta. La Fundación ahora trabajaba para identificar y eliminar tales redes de corrupción antes de que pudieran extenderse. El teléfono de Lester vibró de nuevo, Rachel pidiendo consejos sobre la metodología de su tesis. La próxima generación tendría mejores herramientas, mejor entrenamiento, mejores fundamentos éticos. Su legado sobreviviría a su venganza. Su próxima cita está aquí, anunció su asistente. El Comité de Supervisión Internacional. Se arregló la corbata, listo para compartir su historia de nuevo. No por simpatía o gloria, sino como prueba de que la justicia servida a través de canales legítimos podía ser más devastadora que cualquier acto de violencia. La vista desde su oficina mostraba una ciudad transformada por su influencia. Los bufetes de abogados operaban bajo estrictas pautas éticas. Las prácticas corruptas se enfrentaban a una exposición sistemática, el poder equilibrado con la rendición de cuentas. Su venganza había evolucionado más allá de la satisfacción personal, hacia una reforma duradera.
La fundación se erigía como prueba de que destruir a los enemigos a través de sus propias acciones podía construir algo valioso. El día terminó con Lester revisando solicitudes para su próximo programa de capacitación en ética. Cada candidato se sometía a un riguroso escrutinio. Nadie con un historial cuestionable lo lograba. 10 años habían demostrado la eficacia de sus métodos. La justicia servida fría, a través de canales legítimos, había cambiado la profesión legal más fundamentalmente de lo que cualquier respuesta emocional podría haber logrado. Su teléfono se iluminó una última vez. Otro mensaje desesperado desde la prisión. Lo borró sin leer, centrándose en cambio en el futuro que construyó sobre la destrucción de sus enemigos. Algunas traiciones merecían consecuencias permanentes. Algunas lecciones tenían que durar para siempre. La fundación sería su legado, no solo de venganza, sino de reformación, un recordatorio de que el verdadero poder residía en la paciencia, la precisión y un compromiso inquebrantable de destruir la corrupción a través de medios legítimos. En sus celdas separadas, Clinton y Celeste marcaban otro día de sus sentencias. Su influencia se había desvanecido, su poder se había desmoronado, sus nombres se habían convertido en cuentos con moraleja en las clases de ética de todo el país. Lester Willis había demostrado que correcto no significaba débil. Su destrucción sistemática de sus enemigos había construido algo duradero, una prueba de que la justicia servida fría podía remodelar industrias enteras. Las luces de la fundación ardían hasta altas horas de la noche, los equipos monitoreando firmas en todo el mundo. La próxima generación de abogados aprendía sus métodos, llevaba adelante sus principios. La venganza había creado un legado de reforma. La destrucción de sus enemigos había sido completa, pero su caída había construido algo más grande. La justicia servida a través de canales legítimos había transformado la venganza personal en un cambio duradero. La lección perduraba. Algunas traiciones no merecían perdón, algunas consecuencias tenían que ser permanentes, y la justicia servida fría podía quemar más que cualquier acto de venganza. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal, hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.